esta última presentación, monoteísmo Apocalipsis, va a tratar sobre el monoteísmo de acuerdo al libro de Apocalipsis. Ahora, ¿qué pasa con el último libro de la Biblia? El libro de Apocalipsis. ¿Qué nos reveló Dios a través de Juan en este último libro? ¿Todavía encontramos monoteísmo? Y si es así, ¿es un Dios monoteísta, trinitario o singular? Examinemos algunos versos para ver lo que podemos aprender. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Dios le dio esta revelación a Jesús. ¿A quién se refiere el término Dios? Si Dios le dio algo a Jesús, la identidad de Dios no puede incluir a Jesús. Debe ser un individuo diferente, a quien los siguientes versículos identifican claramente como su Padre. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6. El libro de Apocalipsis no solo confirma que Dios es el Padre de Jesús, sino que también confirma que el Padre es el Dios de Jesús. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3, versículo 12. Esto es coherente con nuestros descubrimientos en el Antiguo Testamento, los Evangelios y los escritos de los apóstoles. A medida que avanzamos en el libro de Apocalipsis, llegamos a los capítulos 4 y 5, que también confirma nuestros hallazgos. En el capítulo 4 leemos acerca del trono que se está estableciendo y uno sentado en el trono. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Apocalipsis capítulo 4, 2 al 3. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra, acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4, versículo 8 al 11. Juan vio a uno sentado en el trono que se llama Señor Dios Todopoderoso, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8. Él es adorado por las 4 bestias y los 24 ancianos. Ahora note al margen, cuando los ángeles gritan, Santo, 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 no lo dicen 3 veces debido a una trinidad. No, el contexto no dice exactamente por qué lo dicen 3 veces. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dios es tanto en el pasado, tanto en el presente y tanto en el futuro. Recuerda, solo hay uno sentado en el trono. Estamos a punto de descubrir quién es Él. Note lo que Juan vio a continuación. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. El Señor Dios Todopoderoso, que Juan vio sentado en el trono, tenía un libro en su mano. Unos versos más tarde, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, otro individuo entró en escena. Juan vio a uno como un cordero inmolado, de pie en medio del trono de Dios y los 24 ancianos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Nadie negaría que el simbolizado
por Cordero como inmolado es Jesucristo. Eso significa que el uno, sentado en el trono en el cielo, y adorado como el único Dios de la Biblia, es el Padre. Esta visión se asemeja mucho a la visión de Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Daniel 7, 9, 13. Ambas visiones revelan dos seres involucrados en la obra de redención y juicio. En ambas visiones, solo a uno de estos dos seres se le conoce como el anciano de día, o el Señor Dios Todopoderoso. En ambas visiones, solo uno estaba sentado en el trono y adorado como el Dios del cielo. Ambas visiones presentan a Dios el Padre como el único Dios del cielo y la tierra. Continuando en el libro de Apocalipsis, leemos en el capítulo 7. Después de esto, miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 al 12. Note lo que dijo la gran multitud. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Todos los redimidos en el cielo saben quién es su Dios, que está sentado en el trono. Ellos entienden que el Padre es su Dios, y que su Hijo es el Cordero. El Padre es el Dios que los ángeles veneraban y adoraban en los versículos 11 y 12. Más adelante en el libro también leemos: Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 6. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. Apocalipsis 21, versículo 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos la servirán. Apocalipsis 22, versículo 1 y el 3. Nuevamente en los versículos anteriores, está muy claro quién es Dios. Dos seres se mencionan juntos repetidamente. Uno se llama Dios y el otro se llama Cristo o el Cordero. El libro de Apocalipsis retrata la misma verdad que vimos en toda la Biblia. Es un libro monoteísta. No revela una trinidad de personas, sino un Dios individual singular, de quien son todas las cosas. Al igual que el resto de la Biblia, el libro de Apocalipsis nos presenta a dos seres divinos, representados como Dios y el Cordero, o Dios y su Hijo. Dos seres divinos, pero un solo Dios, una autoridad suprema en el cielo. Es la voluntad de Dios el Padre, como dijo Jesús, que se hace en el cielo. En vista de esto, ¿de quién está hablando el mensaje del primer ángel? Diciendo a gran voz: temer a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. ¿A quién es este Dios que se nos pide que temamos, demos gloria y adoremos? ¿Está hablando de un Dios monoteísta trino o está hablando de Dios el Padre? El libro de Apocalipsis en sí testifica claramente que se refiere a Dios el Padre. Cada vez que el término Dios se usa en Apocalipsis, se refiere a Dios el Padre. Por lo tanto, el mensaje del primer ángel no nos está instruyendo a temer y adorar a un Dios monoteísta trino. Nos ordena que adoremos a Dios el Padre, como el único Dios verdadero de la Biblia, el Rey soberano del universo. Después de todo, fue en el Evangelio de Juan, el escritor de Apocalipsis, que leemos las siguientes palabras de Jesús.
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Juan 4:23. Juan fue el que escribió estas palabras de Jesús, que apuntan al verdadero adorador a adorar al Padre. Por lo tanto, es ilógico creer que Juan contradeciría estas palabras de Jesús en el mensaje de los tres ángeles, el mismo mensaje que está destinado a convertir el corazón del verdadero buscador para adorar y servir a Dios de la Biblia. Si esto todavía no es suficiente para convencerse de que el mensaje del primer ángel se refiere al Padre, considere lo siguiente. Después de que Juan y Pedro fueron amenazados y liberados por los sacerdotes y gobernantes, regresaron a su propia compañía y se unieron a sus voces en oración y en agradecimiento a Dios. Por favor, tenga en cuenta su oración. Ellos oraron en un acuerdo, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios, y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Se encuentra en Hechos capítulo 4, versículos 24 y 27. Juan y Pedro creyeron que su Señor Dios, el que hizo el cielo y la tierra y el mar, las mismas palabras que Apocalipsis 14:7, tiene un Hijo Santo llamado Jesús. Ellos solo pudieron haber estado hablando al Padre. Jesús es el Santo Hijo del Dios que se hace referencia en Apocalipsis 14:7. La Biblia es muy clara acerca de la unidad de Dios, pero no deja espacio para la interpretación de lo que significa esa unidad o qué tipo de monoteísmo se presenta. Enseña enfáticamente que el único Dios verdadero de la Biblia es un ser individual que hemos llamado Dios el Padre. Esta verdad se enseña armoniosamente y se revela en el Antiguo Testamento, los Evangelios, especialmente los testimonios de Juan el Bautista, Jesús y los judíos, los escritos de los apóstoles y el último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis. Esto significa, el primer Elías, un judío, adoraba al Padre como el único Dios verdadero. El segundo Elías, Juan el Bautista, adoraba al Padre como el único Dios verdadero. Y el tercer Elías, la gente en los últimos días de Dios, dará el mensaje de Elías, el mensaje de los tres ángeles, para señalar a las personas de regreso al Padre como el único Dios verdadero. Es una maravilla que tengan el nombre del Padre escrito en sus frentes. Y vamos a ser las personas de los últimos días de Dios, proclamando el mensaje de los tres ángeles al mundo. Debemos creer y señalar a las personas hacia el mismo Dios a quien el primero y segundo Elías adoraron y señalaron a las personas. La doctrina de la Trinidad, que enseña monoteísmo trino, es ajena a las Escrituras. Presentan un Dios diferente al que se adoraba a lo largo de las Escrituras. En el mejor de los casos, es la comprensión del hombre de la enseñanza de las Escrituras. Note lo siguiente. The Adventist Review. Si bien ningún pasaje de las Escrituras declara formalmente la doctrina de la Trinidad, los escritores de la Biblia lo asumen como un hecho y lo mencionan varias veces. Solo por fe podemos aceptar la existencia de la Trinidad. Charles Rahr, profesor de Teología Sistemática y decano de estudio de doctorado en el Seminario Teólogo de Dallas, también se desempeñó como presidente y profesor en lo que hoy se conoce como la Universidad de Cairn. En su respetada obra Teología Básica escribe: los evangelios aceptan muchas doctrinas como se enseñan claramente en las Escrituras, para las cuales no hay textos de prueba. La doctrina de la Trinidad proporciona el mejor ejemplo de esto. Es justo decir que la Biblia no enseña claramente la doctrina de la Trinidad. De hecho, no hay ni un solo texto de prueba. Y por texto de prueba nos referimos a un versículo o pasaje que claramente declara que hay un Dios que existe en tres personas. Las ilustraciones anteriores demuestran la falacia de concluir que si algo no se prueba en la Biblia, no podemos enseñar claramente los resultados. Si así fuera, nunca podría enseñar la doctrina de la Trinidad. Escrito en Teología Básica 1999, páginas 89 y 90. A la luz de lo que Charles Rahr escribió en la declaración anterior, note un desafío presentado por la Iglesia Católica. Nuestro oponente en algún momento afirma
que no se debe sostener ninguna creencia dogmática que no esté explícitamente establecida en las Escrituras. Pero las iglesias protestantes han aceptado dogmas como la Trinidad, para los cuales no existe una autoridad tan precisa en los evangelios. Por Graham Greene, en la Asunción de María, Life Magazine, 30 de octubre de 1950, página 51. Hacer cumplir la aceptación de la doctrina de la Trinidad dentro de los círculos cristianos sin convertirla en una prueba de comunión es hacer que la comprensión y la tradición del hombre, y no las Escrituras, sean una prueba de comunión. Como hemos visto, el verdadero monoteísmo bíblico no deja espacio para un Dios trino. La verdad del único Dios verdadero y de su Hijo, unigénito, se enseña y mantiene armoniosamente a lo largo de toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis. Solo hay dos seres divinos presentados como, en el Viejo Testamento, Jehová y su ángel, Jehová y su Hijo, Jehová es el Dios de su Hijo. En los Evangelios, Dios y su mensajero, Dios y su Hijo, Dios el Padre es el Dios de su Hijo. En los Apóstoles y Apocalipsis, Dios y el Cordero, Dios y su Hijo, Dios el Padre y es el Dios de su Hijo, resucitado. Dos seres divinos, pero un solo Dios, una fuente de todas las cosas, incluyendo a su Hijo. Esto es monoteísmo bíblico. Una comprensión correcta de lo que significa el término un solo Dios no solo revela la verdad sobre quién es el Dios de la Biblia, sino que también explica por qué, aunque tanto el Padre como Jesús son de naturaleza divina, solo hay un Dios verdadero, una fuente de todas las cosas. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. 1 Corintios 8:6.